aquí abajo. Buenas noches, bienvenidos mis hermanos, mis hermanas. Qué bueno que están aquí conmigo hoy, con mi esposa, con mi familia. Gracias por estar aquí, les bendecimos en el nombre de Jesús. Daisy, hija, bienvenida. Dios te bendiga, un abrazo muy grande para tus hijos, para tu esposo, para tu familia. Osquitar Corella, asumo que están acurrucados por ahí, un abrazo para todos. Judicita Sánchez, bienvenida, hija, Dios te bendiga. Si está chiquitico por ahí, dámele un abrazo. Mi señora madre, qué bueno, madre, que está aquí con nosotros. Ya bienvenida. Si está papi por ahí, no sé si estará despierto o dormido. Ahí me indica, ahí mi esposa la lee, ¿no? Si papi está despierto por ahí. Ana Cecilia Ogalde, bendita la gloria, Anita, ¿verdad? Un abrazo muy grande, hija, gracias por estar aquí. Ahí me comenta si tiene la pana Miguelito. Anita Román, hija, te vimos por ahí un día de estos. Un abrazo muy grande, que Dios te bendiga. Espero que las cosas vayan muy bien con tus rodillitas, ¿verdad? ¿Quién sigue por aquí? Lady Molina, bienvenida, hija, Dios te bendiga. Un abrazo muy grande, un abrazo a Josué, que esta tarde estuve hablando ahí con él, cosillas. Mateo, bendiciones, y está por ahí también Maggie, hermana Maggie, bienvenida. Qué bueno, hija, no los vimos el domingo. Ahí nos cuenta cómo está todo en casa y cómo sigue Steven. Un abrazo muy grande. Dice mi mamá, papi está en el quinto sueño. Está bien. Mi hermana Maggie dice, ok, el trabajito, muy bien, hermana Maggie. Cuando es trabajito, nada que hacer, y que Dios te guarde en tu trabajo, que Dios te fortalezca, porque un turno de hospital no es cosa fácil. Aprovechando, cuénteme, hermana Maggie, yo creo que los turnos de hospital son como de 12 horas, creo, ¿no? Usted me dirá y nos comentará. Pues bien, gracias a todos por estar aquí, me siento muy contento. Hoy es nuestro programa número 33. Siempre se los menciono porque para mí hacer esto va más allá de lo
va más allá de lo normal. ¿Por qué? Porque estamos acá. Ayer nos vimos temprano en el servicio, que fue una bendición, y también nos estamos viendo hoy. ¿Por qué? Porque la bendición de ayer fue grande, fue enorme, sí, pero ya pasó. Hoy venimos a buscar más. No soy, y ustedes me conocerán, no soy de intentar o pretender que mis mensajes sean confundidos o se malinterpreten como temas de superación personal y salud mental y todo este montón de babosadas que ustedes saben que hay. Pero vieras que hoy les traigo mi corazón abierto. Hoy vamos a hablar de un tema que, si bien es cierto, lo pasé al final de la noche, ya casi 20, media hora antes de comenzar, 25, qué sé yo. Un tema que cuando lo medité y lo pensé, me pareció correcto entregarlo hoy, y quiero que ustedes, donde está en casa, me ayude, participe conmigo. Hoy les voy a abrir mi corazón a ustedes como pastor que soy, a ustedes que están allí, que son nuestras ovejas, las ovejas que Dios puso a nuestro cuidado y por las que le agradezco muchísimo a Dios. Audemar Carballo, siervo, bienvenido. Bienvenido, siervo. Aquí, siervo, reportando, todo bajo control, las gallinas completas, no me he comido ninguna, todo bajo control, todo tranquilo y todo sano, todo va sobre ruedas. Un abrazo a hermana Francis por allá, y pierda cuidado que las gallinas están todas completitas, ya las conté y no falta ni una, ¿verdad? Espero que me le esté yendo muy bien, siervo, allá, y que el Señor me le bendiga mucho. Ok, ¿quién más tengo? Cecilia Chacón, hija, bienvenida, que el Señor te bendiga. Por favor, páseme, conécteme o dígame algo de Hansel, porque no lo volví a ver desde la última vez que estuvimos allá juntos, y queremos saber cómo está él. Oremos para... ¿Qué horas tenemos, mamá? Ya estamos sobre las 15, ¿sí? 8 y 7. Bueno, aprovecho estos minutos para decirles lo siguiente. Hoy vamos a hablar de un tema que nos concierne a todos como creyentes, un tema muy revelador. Maggie. Hermana Maggie dice, las guardias de 32 son de 32 horas. 32 horas cada guarda de la sierva en el Hospital San Juan de Dios. Bueno, que el Señor le bendiga. Cada vez que usted la vea, a hermana Maggie, que viene con Steven, sus hijas, su hijo, abrácele, diga a la hermana que Dios le dé mucha fortaleza. Bueno, gloria a Dios. Yolandita Rojas, bienvenida, hija. Cuéntame, te está pensando, cuéntame cómo está, hermana María Luisa, por favor, cuénteme cómo van las cosas por ahí. Seguimos orando muchísimo por ustedes. Bien, les decía que lo que vamos a hablar hoy nos concierne a todos, y mientras meditaba eso, porque hoy saqué un buen rato durante el día para ver un documental que siempre me ha llamado la atención. Creo que mañana lo veré otra vez, no sé. Y mientras lo analizaba, caí a la conclusión de que solo falta la convicción en una persona para hacer cosas extraordinariamente grandes, sea para bien o para mal. La Biblia nos entrega a nosotros una lista de gente que hizo cosas extraordinarias. Y me parece lindo, me parece un gesto del Señor, un detalle maravilloso que nos haya entregado una lista de gente que hizo cosas extraordinarias, porque por lo menos uno tiene un referente. Uno sabe que nuestro referente es Cristo, nuestros ojos deben de estar puestos en Él, pero también hay personas tales como uno, de carne y hueso, que hicieron cosas extraordinarias para Dios. Y para no adelantarles más del tema, yo quiero que oremos para poner este tiempo en las manos del Señor. Y yo creo que va a ser una noche muy bendecida. Ocupo que usted esté participando conmigo, que cada uno de los que tenga alguna palabra de parte de Dios en este particular me escriba muy rápido. Y pastor, yo siento de parte de Dios, muy rápido, para leerlo muy rápido, de manera que todos tengan chance de participar, porque hoy quiero que estén conmigo del otro lado muy atentos, porque ese tema de verdad que se las trae. Hoy vamos a hablar de fe con fe. Amén. Oremos. Padre, en esta noche te agradecemos por este tiempo, un tiempo en el que queremos que tu paz inunde nuestro corazón, un tiempo en el que necesitamos definitivamente que nos ministres. No tenemos nadie más a dónde ir, no tenemos nadie más a quien recurrir, no tenemos nadie más, Señor, a quien acudir en todos los momentos de nuestra vida. Por eso venimos a ti una y otra vez, como el siervo que brama
por las corrientes de las aguas. Los que estamos aquí, Señor, somos hombres y mujeres que hemos entendido nuestra necesidad y atendido a tu llamado, al llamado del Espíritu Santo con el que nos sellaste, que todo el tiempo nos invita a ir a tu presencia. Hoy depositamos en ti nuestra mente, nuestro corazón, nuestra alma. Ordenamos a nuestros pensamientos, a nuestros sentimientos y emociones sujetarse en el nombre de Jesús a la autoridad de la Escritura, la palabra de Dios. Ordenamos a nuestras emociones y nuestros sentimientos sujetarse a la voluntad de Dios para venir a escuchar lo que Dios necesita decirnos. Espíritu Santo, enséñanos lo que no sabemos, dinos lo que no hemos escuchado y explícanos lo que no entendemos. En el nombre maravilloso de Jesús de Nazaret. Amén y amén. José Ladio, bienvenido Josecito, un abrazo muy grande. Y por último y no menos importante, un amigo nuestro de la casa al que apreciamos mucho. Te mandamos un abrazo muy grande, Isaac. Isaac, Caracas. Me saludas a tu mami y a tía Nené. Siempre nos acordamos de tía Nené. Muy bien, hablemos de fe, pero con fe. Normalmente los creyentes cuando hablamos de fe lo hablamos como una muletilla. Usted entenderá conmigo que desde el momento en que nosotros llegamos a Cristo se nos habla de fe. Se nos habla de creer, entendiendo primero lo siguiente. La fe para nosotros va en dos aspectos principales. Número uno, fe como fe de doctrina. Yo profeso la fe cristiana, o sea, como dogma, como doctrina, mi fe, mi credo. ¿Estamos bien? Pero también nos desenvolvemos en uno de los planos más importantes de la fe que tienen que ver con creer, con convicción. Uno de los pasajes más importantes que nos hablan de eso precisamente se encuentra en Hebreos. El escritor a los Hebreos, en el capítulo 11 y verso 1 nos deja el verso más emblemático o uno de los versos más emblemáticos que ha sido muy utilizado y que está bien, pero que tal vez se le ha subestimado demasiado, pienso yo. Dice Hebreos 11:1 así: es pues la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. He escuchado este texto mal recitado muchas veces. Hay gente que dice, es pues la fe, la certeza de lo que se espera y la convicción de lo que no se ve. La Biblia no dice y la convicción. Dice, es pues la fe, la certeza, la convicción. La certeza de lo que se espera, coma, no dice y la convicción, dice, coma, la convicción. Y va directamente a la médula de la estructura de fe. Entonces entendemos que la fe está compuesta de convicción. La fe está compuesta de certeza. La pregunta es, ¿certeza de qué y convicción en quién? Yo podría decirle en una de sus interpretaciones más fáciles que sería entonces la certeza, como la Biblia bien lo dice, apoyémonos de ella, de lo que se espera. Hablando de lo que se espera, tendríamos que preguntarnos nosotros qué estamos esperando, porque nuestra espera va dirigida en un área bidireccional, es decir, respecto a nuestro futuro eterno, pero también respecto a nuestra estadía aquí en la tierra. Déjenme y le explico. ¿Qué esperamos? ¿Qué es la convicción? ¿Qué es la certeza de lo que estamos esperando? Que venga Cristo, nos lleve y pasar la eternidad con el Señor. Pero también otra de las certezas que tenemos es que mientras estemos caminando aquí en la tierra nos vaya bien. Isaías dice, decid al justo que le irá bien. De hecho, eso es una de las palabras de fe que pasamos hace unos días atrás. Decid al justo que le irá bien. Pero también David decía,
hubiese yo desmayado si no creyere que veré la bondad de Jehová en la tierra de los vivientes. Alguien me dirá, pastor, pero la tierra allá arriba también vamos a estar vivos. Sí, pero ya se sabe y se super sabe que allá definitivamente nos va a ir más que bien y allá tenemos todo el beneficio habido por haber en virtud de la sangre de Cristo. Entonces, más me lleva a pensar David diciendo, yo casi me desmayo. Yo hubiera renunciado si no estaría seguro, si no creyere que veré la bondad de Jehová en la tierra de los vivientes, es decir, aquí. Lo que significa que aquel evangelio que nos predicaron, los que venimos de un evangelio de mucho tiempo, que dice, al tamaño de la bendición, así es el garrotazo del diablo. Entonces uno decía, ay, suave un toque, que vaya, me han garroteado mucho. Si el Señor me va a bendecir mucho y así es el garrotazo, ay, híjola, mejor me aguanto un toquecito que ya no quiero más garrote. Entonces siempre nos han dicho, dime mamá, Isaías 30 y ¿qué? No veré yo veré más que un hombre morado. Ajá. Isaías 38:11 también nos dice algo similar a eso. Siempre moviéndonos en el ámbito de certeza. ¿Certeza de qué? De que nos va a ir bien aquí, como lo estábamos viendo, y que nos va a ir, por supuesto, bien allá. Ahora, convicción. ¿Convicción en quién? Porque para yo creer algo, tiene que haber alguien que me diga, que me transporte, que me exprese y que me inspire por su credibilidad la convicción necesaria para yo poder mantenerme creyendo. Ahí entra el Señor. Ninguno de nosotros, los que estamos aquí, podríamos esperar tener un futuro mejor, tanto aquí como allá, si no fuese porque el Señor lo prometió. A ver, en alguna ocasión el Señor dijo, hablando de que nos vaya bien, yo Jehová sé los pensamientos que tengo para con mi pueblo Israel. Pensamientos de paz y no de mal. ¿Para qué? Para darles el fin que esperan. También el apóstol en el Nuevo Testamento nos dice que nos mantengamos firmes creyendo en la promesa porque fiel es el que prometió. Entonces, en el ámbito de fe como doctrina, pero también en el ámbito de fe como creer, como la creencia, la certeza y la convicción de la persona a la que le creo, ahí es donde quiero que lleguemos. Pero ¿qué pasa, mis hermanos? Yo quiero leerles para ustedes, o no leerles porque creo que nos tardaríamos más tiempo del necesario y pienso que ya todos conocemos esto. Hebreos en el capítulo 11, el escritor de los Hebreos, no sé si ustedes recordarán la frase que dice, se puso una flor en el ojal. Es decir, el escritor a los Hebreos, que yo en mi interpretación personal diría que es Pablo, nadie lo sabe, pero yo lo diría por algunas situaciones. Yo, cuando leo Hebreos capítulo 11, me trae esa sensación de expectativa. Oh, qué cosas las que lograron hacer los hombres que escribe Hebreos capítulo 11. Es una cosa extraordinaria, abrumadora hasta más no poder. Pero cuando usted llega a Hebreos capítulo 11, tienes que saber llegar con mucho cuidado, hermano. Te explico por qué. Primero, para llegar a entender y a sacar todo lo que Dios quiere hablarnos nosotros respecto a fe, en Hebreos capítulo 11, primero tenemos que entender que cada uno de estos hombres a los que se les llama los héroes de la fe, no lo dice en el encabezado, no lo dice por ninguna parte, pero es un título que se le ha adjudicado por su contenido. Algunos han ido un poco más allá y han dicho que Hebreos capítulo 11 es el salón de la fama del reino de los cielos. Poquito pretencioso porque hay grandes hombres que no están ahí registrados, pero que hicieron cosas grandes para Dios en nuestro tiempo actual que no precisamente pertenecieron al canon bíblico, pero que lo hicieron. Mi apercibimiento es cuando nosotros venimos a Hebreos capítulo 11, leemos por ejemplo, sin fe es imposible agradar a Dios, desde el verso 6. El verso 1 dice, pues es la fe la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Y el verso 6, si saltamos al verso 6 de Hebreos 11, dice, pero sin fe es imposible agradar a Dios. Ya aquí nos marca una pauta del requisito. Aquí no nos está pidiendo del requisito de la persona que tiene que tenerla. No.
Dice María Luisa y Miguel están viendo. Bueno, gracias Yolandita por decirnos bendiciones. Bendiciones, hija, Dios te bendiga, espero que estés muy bien. Don Miguel, bienvenido, que esté muy bien, Dios los bendiga. Gracias por estar aquí. Les digo entonces que cuando uno llega a Hebreos capítulo 11 y lee, el primer requisito, o lo que la Biblia apunta, lo que el escritor está apuntando, lo que Dios nos está diciendo a través del escritor es, aquí lo que marcó la diferencia fue la fe, más allá que los mismos hombres. Ahora, el tema es que nosotros tenemos que aprender a ver Hebreos capítulo 11 porque es un idioma de fe que es en el que todos hablamos todos los días. Y como le decía al principio, nos lo han aplicado mal. Y yo, en mis más de 30 años de estar en el Señor, lo he escuchado. Hermano, tienden a vendernos la fe como algo exclusiva de gente súper exclusiva. Cuando la verdad es que no. Todos los hombres que aparecen en Hebreos capítulo 11 no fueron más que precisamente eso, hombres. No les voy a quitar el mérito porque jamás ni nunca por algo fueron tan importantes, fueron ejemplos tan grandes, referentes tan valiosos para nosotros los que hoy estamos, que la Biblia los dejó para que toda la existencia de la historia de la humanidad y mientras exista la palabra y la escritura impresa como la tenemos, veamos los ejemplos de estos hombres y mujeres de Dios. Pero yo le digo, mi hermano, a la larga, ellos tuvieron algo que usted y yo tenemos, humanidad. No podemos, y no sé si usted estará de acuerdo conmigo, le dije al principio que este tema de hoy es tratar de abrirles mi corazón como pastor y ya casi llego al punto, permítame estos minutos. Cuando hablamos de fe, hablamos como aquello que solo se obtiene de una forma extraordinaria, por gente extraordinaria, por gente que tiene cualidades que no cualquiera podría tener, y pareciera que nos venden o que nosotros mismos compramos la fe como creyendo que esto es exclusivo de un grupo élite en el reino de Dios. Y cuando nosotros comparamos el caminar que nosotros hemos tenido en Cristo en comparación al caminar de otras personas, muy posible nosotros nos quedemos debiendo nosotros mismos y hasta terminemos decepcionados de las cosas que no hemos logrado o de las cosas que no hemos podido lograr. Cuando la verdad es que a la Biblia, yo creo que, Maga, yo creo que me puedes corregir en este sentido y no sé si hay alguien que lo sepa mejor que yo, si es correcto el término, la Biblia no se puede sanitizar. Es decir, la Biblia gira en torno a más de 48 escritores, no autores, porque claro está que la Biblia fue 100% inspirada por Dios. Entonces el único autor es el Señor bajo la vigilancia estricta del Espíritu Santo. El apóstol dice, ninguna de la profecía fue traída por voluntad humana, sino que los santos hombres de Dios hablaron. Es decir, todos los que se movieron alrededor de la Escritura hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. Por eso dice que la palabra de Dios es viva, eficaz, más cortante que toda espada de los filos. Dice que la palabra de Dios es útil para edificar, todo lo que significa que sale de la boca de Dios. Entonces entendemos que cuando la Biblia habla, pues Dios habla porque salió de su boca, pero fue escrita por gente como usted y como yo. Eso es a lo que quiero llegar. Para hacer grandes cosas para Dios, mi hermano, no tenemos que pensar nosotros en que tendríamos que tener cualidades que la gente no tiene. Al contrario, entre más humanos seamos, más es valiosa la fe que tengamos en Dios. Porque entre más humanos seamos, más necesidad del reconocimiento de la intervención divina vamos a tener. Mi madre me dirá si me estoy dando a entender correctamente, pero a lo que quiero llegar con esto es que no pensemos que el tener fe o el proceder y alcanzar cosas en fe solo es para un grupo élite. De gente que ora demasiado, de gente que ayuna demasiado, de gente que vigila demasiado, de gente que pasa leyendo la Biblia demasiado, porque entonces estaríamos excluyendo a gente que no puede leer, pero que tienen fe. Si decimos que la fe solo la desarrolla gente que lee, ¿dónde dejamos a los que no leen? Si decimos que la fe la desarrolla gente que ora 24 horas al día, ¿dónde dejamos a aquellos que tenemos que durante el día hacer un montón de cosas?
Si decimos que la fe está únicamente limitada a los grandes hombres de Dios, entonces ¿dónde quedamos los pequeños hombres de Dios? Usted me disculpará, pero yo no creo en los grandes hombres de Dios. Creo que no hay grandes hombres. Creo que hay hombres que han sido tan pequeños que Dios los ha exaltado por la fe que han tenido. Creo que la Biblia dice, humillaos bajo la poderosa mano de Dios y Él los exaltará cuando fuere tiempo. Porque conozco a tantos grandes hombres de Dios que hace mucho tiempo que están lejos de la Biblia y predican y te enseñan y te hablan de milagros, te hablan de finanzas, te hablan de familia, te hablan de fe, te hablan de crecimiento, te hablan de crecimiento, te hablan de doctrina, te hablan de, te lo hablan, pero hace mucho tiempo dejaron la palabra. No creo en los grandes hombres. Creo en los hombres como tales, naturales, en su estado más puro, que hemos necesitado una intervención de Dios para poder creer lo que Él nos dijo y para poder aferrarnos a lo que Él nos dijo. Ahora yo quiero llevarle, para tratar de catalizar todo esto, de amalgamar este asunto, quiero que vaya por favor a Santiago capítulo 2 y verso 14. Yo creo que ahí nos vamos a anclar. Espero estarme dando a entender. Si alguno tiene alguna palabra que Dios le ha entregado respecto a fe, algo que piensa respecto a la fe, escríbamelo muy rápido. No sé, Magali, mi mamá, Yolanda, no sé, ustedes que están del otro lado, Magali, Daisy, no sé, ustedes me escribirán ahí. Santiago capítulo 2, verso 14 dice así: hermanos míos, ¿de qué aprovecha si alguno tiene fe, pero no tiene obras? Vea por dónde vamos. ¿Podrá la fe salvarle? Y si un hermano, escuche esto, y si un hermano o hermana están desnudos y tienen necesidad del mantenimiento de cada día, y alguno de vosotros le dice, id en paz, calentados y saciados, pero no le dais las cosas que son necesarias para el cuerpo, ¿de qué aprovecha? Así también la fe, si no tiene obras, es muerta en sí misma. Recordemos que Hebreos capítulo 6 termina diciendo que sin fe es imposible agradar a Dios. Eso lo tenemos claro. Ahora Santiago nos puntualiza, tú puedes tener fe, pero si esa fe no trabaja, estás listo, mi compadre y mi comadrita. Estamos listos. Sigue diciendo Santiago el verso 16. Verso 17. Así también la fe, si no tiene obras, está muerta en sí misma. El combustible de la fe son las obras. Es decir, yo creo pero hago. Este sería el texto, esta sería la correcta interpretación, o este sería el verso lema de aquellos que predican que la Biblia dice que a Dios orando y con el mazo dando. El a Dios orando y con el mazo dando no es otra cosa más que si tienes fe, ponla a trabajar. Ya tú tienes una medida de fe que Dios te dio. Con esa medida de fe que Dios te dio, entendiendo que eres un ser humano en su estado más puro, no pienses que tienes que tener ni alas porque no las tenemos, ni aureola porque no las tenemos. Y yo creo que no las vamos a llegar a tener. Porque nosotros idealizamos la santidad, idealizamos el evangelio e idealizamos la fe. Usted y yo cuando lleguemos al cielo no vamos a andar con Cupido, como Cupido, casi chingos pelados con un pañal flotando en el aire con un carco y una flechita. No va a ser así. Vamos a estar con nuestro cuerpo transformado y glorificado a la gloria misma del Señor, pero seremos tal cuales. Lo que sí es cierto es que esa medida de fe que Dios nos dio tiene tal capacidad que Cristo en algún momento tuvo que decir, señores, si tuvieras fe como un grano de mostaza. La realidad de las cosas es que también este es uno de los versos que nos han vendido mal, porque nos dicen que nuestra fe tiene que ser del tamaño de un grano de mostaza. ¿Quién dijo eso? Eso no es cierto. Dice la Biblia que si tuviéramos fe como un grano de mostaza tiene fe.
No que si tenemos la fe del tamaño de un grano de mostaza. No, no. Que si tenemos fe como un grano de mostaza. Y Jesús lo explica claramente cuando dice, ese grano de mostaza, por pequeño que sea, esa semilla, por pequeña que sea, tiene la capacidad de convertirse en un árbol, siendo tan pequeña. Entonces aquí vamos a atacar el punto desde este sentido. No tiene que ver con el tamaño de tu fe, tiene que ver con lo que tú sabes que tu fe puede lograr. Por ejemplo, llega una mujer a pedir misericordia al Señor, tiene hambre, está muriéndose, necesita comer, y el Señor le dice, no te voy a dar, no está bien darle el pan de los hijos y tirarlo a los perrillos. Y la mujer dice, bueno, perdóname y discúlpame, pero aún los perrillos comen de las migajas que caen de la mesa. Y Jesús hizo una explicación que a cualquiera nos pone a pensar. Jesús dice lo siguiente, señores, ni aún en Israel he hallado tanta fe como la fe de la mujer cananea. Una mujer sencilla, burda. Pero cuando vamos a Pedro, que va caminando sobre las aguas, que hace caso al llamado de Jesús, lo hemos visto mensajes atrás, se hunde y Jesús lo levanta y le dice, hombre de poca fe. Entonces, ¿cómo está el asunto, hermano? ¿Cómo está el arroz? O tenemos mucha fe o tenemos poca fe. Porque si nos vamos si dimensionamos la fe, nos quedamos cortos y nos confundimos. Porque Pedro, siendo judío, el Señor le dijo que tenía poca fe cuando se hundió. Pero a la mujer cananea, el Señor le dijo que ni aún en Israel había encontrado tanta fe cuando exclamó que ella sabía que puede existir provisión aún para ella, aunque no lo mereciera, porque ella sabe de dónde puede venir la provisión. ¿Me explico? Entonces, si usted y yo nos ponemos a medir, ay, es que mi fe, es que yo tengo muy poquita fe. Yo les explicaba un día de estos que hay gente que le mandan recaditos, ore por mí, usted que lo escucha más Dios. Ay, dígale al pastor que ore por mí, porque Dios lo escucha más a él. Cuando la realidad de las cosas es que David es tan claro que dice, señores, un corazón contrito y humillado Dios nunca lo va a despreciar. El asunto es que la Biblia dice, señores, el que se acerca a Dios, es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay. Yo no puedo pretender venir a Dios sin la fe suficiente, no en su dimensión, no creyendo en que o como un grano de mostaza o como el tamaño de un cedro, porque el Señor ya nos repartió una medida de fe a nosotros y esa medida de fe es suficiente. ¿Para qué? Como Jesús lo dijo, si tú le dices a este monte, quítate de aquí y vete para allá, lo va a hacer. No por el tamaño de la fe, sino por lo que la fe es capaz de hacer en sí misma cuando hay alguien que cree y trabaja. Cuando hay alguien que cree y hace. Ahora, yo les voy a decir, mis hermanos, yo no tengo, y se los puedo decir sin ningún problema y reconocérselo sin ninguna estimación, no tiene usted idea cuántas veces en mi vida me ha fallado mi fe. Y si le soy muy honesto todavía, no sé qué tan sabio será, que me he de equivocar en esto, me equivocaré y Dios sabrá ayudarme. Pero no tiene usted idea las últimas semanas cómo me ha fallado la fe. Pastor, pero ahí hay una buceta y ya está el nombre de la iglesia y qué bendición. Sí, pero eso lo hizo Dios en su solo amor y gracia, no por la fe que yo haya podido tener. Hay momentos en que Dios hace, y esta es una prueba de que no tiene que ver la magnitud de nuestra fe, sino la capacidad que tengamos de usarla. ¿Me explico? Porque miren, mis hermanos, hay momentos en que Dios hace milagros y uno no estaba creyendo ya posible que fueran a pasar. Yo soy pastor y me ha fallado mucho la fe y me seguirá fallando muchas veces. Pastor, no diga eso, usted es el pastor, es el hombre de Dios, y si usted le falla la fe, ¿qué va a pasar conmigo? Nada. Lo mismo que ha pasado conmigo va a pasar con usted. El Señor no seguirá sosteniendo. Eso sí es un hecho. El Señor no seguirá llevando a cabo. Eso sí es un hecho. Elenita, bienvenida, hija. Si está por ahí Jorgito, Emily, Carol, que Carol hace tiempo no la vemos. Jamie, un abrazo, bienvenida. Gracias por estar aquí.
Usted no tiene idea la cantidad de veces que a mí me ha fallado la fe. Cuando yo llego a Hebreos capítulo 11 y lo leo, yo prefiero decir, gracias Señor porque fueron tan humanos como yo. Porque si me pongo a dimensionar y a compararme, voy a terminar frustrado y voy a terminar queriendo irme y largarme al otro lado del mundo donde nadie me conozca, debajo de un iglú con un sombrerito de peluche, comiendo carne de foca por allá donde nadie me conozca. Pero cuando llego a la Biblia, lo primero que hago es tratar de entender, Señor, hazme entender que yo soy tan humano como ellos. Y que cuando yo llego a hermano, el hombre al que Dios le dijo mi amigo, un hombre conforme al corazón de Dios, ese tipo mató, asesinó, pecó moralmente fatal, olvidó su dependencia de Dios cuando censó al pueblo. Fue una cosa terrible y sin embargo fue el hombre que conquistó reinos completos. Hizo un ahorro extraordinario con el cual se pudo construir el templo que su hijo construyó. Y Dios le siguió llamando un hombre conforme a mi corazón. Ah, no, pero tenemos que ver a Abraham. Abraham que le costó creer que Dios podía hacer un milagro y que aún siendo Sara su mujer ya mayores los dos. Un hombre que Dios le dijo, te vas de tu tierra y de tu parentela, y que él prefirió llevarse a su sobrino muy contrario a la orden de Dios, para después terminar en el peor de los desiertos y en el peor de los panoramas que podían haber. La herencia más fea se la terminó dejando por no obedecer. Un hombre que por hacer caso a lo que dijo su mujer antes de a lo que dijo la palabra, terminó procreando un hijo que después fue un hijo frustrado, un hijo antagónico 100%. Ese fue Abraham, y sin embargo Abraham tenía una relación personal con Dios a la que Dios no permitió que los ángeles llegaran a Sodoma y Gomorra a destruirla sin contarle primero al amigazo de Dios lo que estaba pasando. Jensi Chacón, bienvenida hija, un abrazo muy grande. Y Ana Espinosa, bienvenidas, que el Señor los bendiga. Cuéntenme ahí, por favor, porque yo creo que estoy falto de memoria. Cuéntenme ahí cómo están, que el Señor los bendiga. Jaycee y Ana, cuéntenme ahí, por favor. Dice la fe, don Audemar Carballo, dice la fe hay que activarla con hechos. Por supuesto, vamos a ver. Ya Hebreos nos dice que sin fe es imposible agradar a Dios. Algo de fe tenemos que tener. Lo que pasa es que aun cuando pensamos que no tenemos fe, ahí está, porque la fe está ahí. Por eso le decía al principio, no es de que, yo tengo más fe que el otro. No, tenemos fe. ¿Me explico? El asunto aquí es quién usa más esa fe para hacer lo que Dios le dijo que hiciera y para ver las cosas que Dios dijo que estaban, aunque no las veamos. Yo hoy quiero decirte, mi hermano, cuando hablemos de fe, hablemos con fe. Muchas veces hablamos de fe y como no se han dado los resultados que queremos, entonces decimos, yo he tenido fe, pero es que yo he creído, pero la medida de nuestra fe no está en relación a los resultados, sino en relación a dónde está puesta nuestra fe. Por eso dice la Biblia, puesto los ojos ¿en quién? En Jesús. Porque Jesús es ¿qué? El autor y el consumador de la fe. Es decir, Jesús es la fuente de la que proviene la fe. Porque Jesús lo sustenta todo. Colosenses dice que Él es aquello, todo lo que hay, lo que existe, lo que fue creado, todo fue y subsiste por medio de Él y para Él. Ahí está incluida la fe. Ahora, si Jesús es la fuente de la fe, entonces cuando usted siente que le está faltando la fe, acuérdese quién es Jesús para usted. Y encontrarás la fe para poder seguir creyendo y caminando. A los grandes hombres de la Biblia les falló la fe y les costó horrores poder dar en el clavo. A muchos de ellos les tardó años ver una sola respuesta de Dios. ¿Sabe usted que el ministerio de Juan el Bautista duró más de 33 años en gestación? Es decir, no, vamos a bajarle la cuota. Porque ahora rebobinando, yo diría que menos. El ministerio de Juan el Bautista duró 30 años y medio aproximadamente preparándose. Y
tiempo efectivo de su ministerio sería tal vez y con costo 1.5 años. Recuerden que Juan el Bautista y Jesús son contemporáneos. Recordarán ustedes el encuentro entre María y Elizabeth, se abrazaron y el niño saltó en el vientre, según dijo Elizabeth, bendito eres entre las mujeres. En el momento que tu salutación la escuché, el niño que llevé en el vientre saltó. ¿Lo recuerdan? Todo esto ustedes lo recuerdan bien. Pero a lo que me refiero es esto. Juan el Bautista solo apareció en escena para predicar, bautizar a Jesús y que le cortaran la cabeza más adelante porque señaló y acusó directamente a Herodes. Y listo. 30 años esperando hacer ministerio. ¿Qué le parece a usted esa cosa? Es impresionante. Como existieron hombres que fueron tan excelentes en su caminar que Dios se los llevó como Enoc. En estos días estamos revisando nosotros que dice la Biblia que caminó Dios con Enoc y se lo llevó, pero resulta que Noé también caminó con Dios. Enoc se dice que no era un hombre recto en su proceder, también lo fue Noé, pero a Enoc Dios se lo llevó y a Noé lo dejó aquí comiéndose una bronca de 120 años haciendo un barco para después solo salvarse él, a su familia y que todos se murieran. Entonces, por eso te digo, si nos comparamos con los hombres de la fe, en medidas de fe, nosotros vamos a terminar frustrados. Por favor, dígame si me estoy dando a entender con esto o si tengo que explicarlo de alguna otra manera. Quiero ser lo más puntual con esto. A lo que quiero llegar es que la fe pertenece a gente natural en la que Dios puso sus ojos para hacer cosas sobrenaturales y extraordinarias. Jesús dijo en algún momento, cosas mayores que estas ustedes van a hacer en mi nombre. Usted entiende la magnitud, podemos dimensionar lo que eso significa. Significa que nunca nadie había visto a alguien que tuviera la capacidad, la retórica, el carisma, la capacidad de comunicación, la capacidad de convocatoria que tenía Jesús, la facilidad de palabras, la sencillez de palabras, de manera que cuando alguien oía a Jesús, lo entendía desde un doctor de la ley hasta un pescador, entendían lo que él decía, porque era una cosa. Y Jesús dijo, cosas mayores que estas que yo hago, ustedes van a hacer. Entonces, se trata nada más de creer. Si la fe es la certeza de lo que yo estoy esperando y es la convicción de lo que no veo. ¿Sabe que decía que el apóstol decía que este evangelio, este mismo Jesús es el Jesús al que vemos y del que predicamos y al que amamos aún sin haberle visto? Porque ni usted ni yo hemos visto nunca a Jesús tal cual lo vieron aquellos en el pasado, en el Nuevo Testamento. Y sin embargo, creemos en Él en la misma medida que ellos creen. Porque la fuente de nuestra fe está en Jesús. Entonces nuestra fe depende 100% de Jesús. Así que si sabemos que Jesús no va a fallar a su promesa, entonces nuestra fe tiene que mantenerse siempre tan intacta, caminando y trabajando sobre ella. La fe es un puente. Si no pasas, no llegas a donde quieres llegar, al otro lado. Yo quiero animarte a que no te sientas mal cuando te falte la fe. De hecho, que el solo hecho de que nos falte la fe nos dice que como humanos estamos pasando el proceso. ¿Por qué? Porque hay momentos en que la fe nos va a fallar. Porque estamos creyendo que la fe viene como si fuera nuestra. Entonces decimos, me falló la fe. La fe no es tuya, la fe te la dio Dios. Porque Él es la fuente, Él es el autor y el consumador de la fe. ¿Sí me explico? La fe es un regalo que nos fue dado para alcanzar todo aquello que Dios dijo que nos iba a dar y para creer en todo aquello que Dios nos dijo que tenía para nosotros. Mi hermano, nos va a fallar la fe. 1, 2, 3, 4, 5, no sé cuántas veces nos va a fallar la fe. Pero yo hoy lo que te animo es a que, aún a pesar de que la fe te falle y sientas que no crees, que no puedes, que no, porque hasta eso, hay veces que uno no quiere.
Hay veces no es de que si uno puede, sino que uno no quiere. O hay veces no es de que uno no quiere, sino que uno ya no puede. Yo muchos de ustedes los veo y yo digo, aquí hay un creyente que ama al Señor, pero hay veces las fuerzas no te alcanzan, te fallan las rodillas, te fallan los hombros, se caen las manos. A Moisés le pasó dándole y dándole en la batalla y ya sus manos no soportaban, ya qué más. La cosa es que cuando nuestros brazos se caen, los que dependen de nosotros comienzan a perder la batalla. Acuérdese que cuando los brazos de Moisés cayeron, el pueblo comenzó a perder la batalla. Moisés no era un tipo militar, conocía de Egipto, era un príncipe de Egipto, sabía, pero él era el caudillo de Israel en este momento. Sin embargo, cuando él levantaba sus manos, el pueblo avanzaba, y cuando sus manos caían, el pueblo retrocedía. Entonces tuvo que venir alguien que levantara las manos de Moisés. ¿Y sabe qué recuerdo? Que hacía como Aarón y Hur sostuvieron las manos de Moisés para sostenerlas allá arriba. Recuerdo al profeta decir, no desmayes porque yo estoy contigo. No te desanimes porque yo soy tu Dios. Siempre te ayudaré y siempre te sustentaré con la diestra, es decir, con la mano derecha en la que tengo mi justicia. A mí me ha fallado muchas veces la fe. Y cuando me ha fallado la fe, el único camino que he tenido es volver al principio. De rodillas nuevamente delante del Señor y decirle, aquí no sé, no puedo y no entiendo. Lo que me voy a dedicar es a ponerle obras a la fe. Yo sé que muchas veces vamos a sentir que no la tenemos. La fe va a estar ahí. Pero nuestra emoción, nuestro racionalismo, porque como seres humanos lo racionalizamos todo, ¿no se han dado cuenta? Que uno pretende explicárselo todo de manera natural y comprensible, y eso es imposible. A ver, ¿cómo se explica usted que la Biblia dice que Él es el que multiplica las fuerzas al que no tiene ninguna? Es decir, para yo realizar una operación matemática de multiplicación, tengo que tener dos factores multiplicables. Y no puedo multiplicar desde cero porque todo lo que se multiplica por cero da cero. Así es muy fácil racionalizarlo. Pero cuando llego a la Biblia que dice que Él multiplica las fuerzas cuando no hay ninguna, ¿cómo lo entiendo? No hay manera de entenderlo, solo creerlo. Y cuando usted sienta que la fe le falla, siga creyendo y recuerde que el que lo prometió Jesús, si Él dice que Él va a multiplicar tus fuerzas, aun cuando no te queda ninguna, es porque es así. El único que tiene la capacidad de multiplicar desde cero es Él. Cuando no hay, Él trae. Cuando falta, Él suple. Cuando todavía no hay respuesta, no significa que nos vamos a quedar sin esa respuesta. Viene una respuesta de camino. Tal vez alguien puede decir amén a esto. Viene una respuesta de camino para usted. Pastor, pero es que yo siento que la fe me falló. Sí. Es lo que tú sientes, no es lo que es, porque tu fe está ahí. El Señor nunca te ha quitado tu fe solo por el hecho de que sientes que tus brazos se te caen. Él está ahí para alimentar esa fe que tiene y para decirte, mi hijo, ponte a caminar. Vamos a ver. Yo creo que ninguno de los hombres de la Biblia pudieron haber hecho las cosas que hicieron si no hubieran por lo menos caminado pasos en base a la fe y al proyecto que Dios les entregó. El Señor le dijo a Abraham, sal de tu tierra y de tu parentela a la tierra que yo te voy a mostrar. Esto es difícil. Esto es difícil porque uno necesita, si te están sacando de un lugar para llevarte a otro, parte de la confianza que uno quiere tener es que le digan para dónde va. Porque depende de eso tu viaje se va a tornar bueno o se va a tornar un poco fastidioso. ¿Qué hubiera pasado si el Señor le dice a Abraham, no, ¿sabes qué? Es que fíjate que te tengo que llevar, la mujer de tu sobrino se va a morir, a vos te van a mandar para la parte más fea del desierto, por allá van a querer robarse a tu mujer Sara, vas a tener que decir que ella es tu hermana, vas a tener un hijo y luego te voy a mandar para que lo mates. Estoy seguro que si el Señor le dice a Abraham todo lo que tiene planeado, Abraham hubiera dicho, ¿qué? Está loco, no voy para nada, no voy para ningún lado. ¿Verdad? Porque uno lo racionaliza todo.
Por eso desde el momento en que Dios le dice a Abraham, sal, lo está haciendo como una orden imperativa y absoluta. No es que si quieres, no es que si crees, porque aunque no creas, hazlo, porque lo que va a pasar en continuación es que mientras caminas, se activa tu fe. Hay veces que mi fe activa mis pasos y hay veces que mis pasos activan mi fe. Como un matrimonio. Al principio el amor sostiene el matrimonio, pero cuando se viene la balacera, que usted siente que no ama pero ni a la camisa que anda su esposa, ahí es donde el matrimonio sostiene el amor. ¿Por qué? Porque es una decisión, ¿cierto? La fe es igual. La fe te va a poner a caminar en Cristo, pero cuando la fe no está, está Cristo, que es el autor de esa fe. Está Cristo, que es la fuente de esa fe. Y ahí puedes ir a decirle, Señor, me quedé sin fe, o siento que me quedé sin fe, o no entiendo, pero aquí vengo para que me ayudes. Y ahí vas a sentir esa fuerza extraordinaria del Señor que te va a empujar y te va a decir inexplicablemente, cuando te des cuenta, ya estás nuevamente en los rieles de tu vida, dando pedal, caminando hacia adelante en el nombre de Jesús. Yo sé que todos los que estamos aquí estamos esperando cosas. Le dije hace un momento, hay una respuesta que viene de camino. Cuando Daniel se arrodilló para pedirle al Señor una petición, esa petición inmediatamente fue concebida desde el cielo, pero duró 22 días para llegar a donde estaba Daniel. Hay respuestas que se están gestando en este momento y el hecho de que tú no veas nada no significa que no van a llegar. Te invito a que, tal como lo puntualiza Santiago, activa tu fe con tus obras. Hoy no quiero ir a la iglesia, ve a la iglesia. No quiero orar, ve a orar. No quiero leer la Biblia hoy, ve a leer la Biblia. No me dan ganas de cantar, canta. ¿Sabe qué dice la Biblia? El que está alegre, cante alabanza. Así es fácil. ¿Estás feliz? Cante. Por ahí alguien dijo, el que canta a su mal espanta, que no es lo mismo decir, el que canta a su mal, espanta. Active su fe. Se lo está hablando un pastor que da pasos de fe, aun cuando siento que no la tengo. Le voy a hacer una confesión y a algunos de ustedes se los he dicho y se los digo muy en serio cada vez que se los digo. En casa pastoral, la mujer de fe es mi esposa. A mí me ha fallado la fe tantas veces como usted no se imagina. Y ha sido la voz de Dios a través de mi esposa que me ha dicho, es por aquí. Porque en ocasiones he tenido ganas, hermano. He tenido ganas de volverme loco. La fe me falta. No veo recursos, no veo salidas, no veo puertas. Como cuando estás en un laberinto, lo único que quieres ver es una salida, ¿cierto? Hay veces entre más camino, más laberinto veo. Y entre más doy pasos, más espejismos veo. Hay gente que ha estado en los desiertos que dice, yo camino y entre más camino, más espejismos veo. Y cuando pongo mi mano para sentir que voy a tomar agua, es arena. Yo sé que la arena se nos ha metido en el alma a usted y a mí N cantidad de veces y así seguirá siendo porque nuestra humanidad es tan proclive a fallarnos. Nuestra carne siempre nos va a fallar. Por eso nuestra fe no depende de nosotros, depende de la fe, de la fuente de nuestra fe que es Jesús. Cuando sientas que no tengas fe, no precisamente significa que no la tienes, significa que tu humanidad te está fallando. Cuando sientes que ya no puedes, es ahí cuando tienes que levantarte a caminar porque sí va a poder. Al punto que la Biblia dice que nosotros andamos por fe, no por vista. Si usted y yo nos dedicamos a caminar por vista, yo no sé cómo hubieran terminado nuestras vidas. Es más, no sé cuántos estaríamos aquí. Yo te felicito porque has caminado hasta el día de hoy con fe. Yo te felicito porque has sido valiente hasta el día de hoy, has caminado con fe
creyendo en lo que Dios dijo que iba a hacer. Y te animo a que cuando la fe sientes que no está, no es la fe la que te está fallando, es tu carne, tu humanidad, tu raciocinio natural que te dice no hay, cuando la verdad es que estás lleno de una fe sobrenatural que Dios sembró en ti desde que te dio al Espíritu Santo. Preguntan que si es malo en algún momento tener falta de fe. No es malo tener falta de fe. Sabía que Elías le dijo, ay, Señor, mejor mátame. Elías, ¿cómo se explica usted que un tipo que le corta la cabeza a 450 profetas de Baal y viene una momia y le dice, que eso era Jezabel, semejante momia, una calambrá, y me disculpe usted el francés, usted sabe cómo somos aquí. Y aparece Jezabel y le dice, que mañana yo también te mato. Y Elías que la arrolla. Y cuando le aparece Dios, mira Elías, y a mí también mejor mátame. ¿Qué le parece? Job maldijo el día en que nació. Dice la Biblia que Job en una de sus rabietas por todo lo que estaba pasando dijo, maldito sea el día en que aquel partero le dijo a mi mamá, pariste un hombre, mujer. Maldito el día que le anunciaron a mi mamá que le había nacido un hombre. Job maldijo el día en que nació. ¿Qué le parece? No es malo sentir que la fe nos falló. Lo que es realmente malo es decir que fue el Señor el que nos falló con toda la intención, porque Él nunca va a fallar. Quiero decirle esto para cerrar. Usted sabe que Dios es fiel a su palabra, ¿verdad que sí? ¿Sí o no? Dios es fiel a su palabra. Entonces, si Él te dice que te va a bendecir, ¿qué va a pasar? Te va a bendecir por tu fe. Agarrémonos de Deuteronomio capítulo 28 y capítulo 29, donde viene la bendición por la obediencia y también la maldición por la desobediencia. ¿Estamos claros? Entonces, el Señor te promete, si obedeces te bendigo. ¿Estamos claros? Ok, ¿qué va a pasar si obedeces? El Señor te va a bendecir. ¿Por qué? Porque Él es fiel a su palabra y no va a dejar de bendecirte si eres obediente. Ahora vámonos del otro lado, que es el que no nos gusta rumiar, ni es el que no nos gusta probar, pero es igual de cierto como el primero. Entonces, ¿qué va a pasar cuando desobedeces? ¿Qué va a venir? La maldición. ¿Por qué? Porque Dios es fiel a su palabra. Si Él promete bendición por obediencia, también te va a traer castigo por desobediencia. Póngale la firma, desobedeces, rácata, obedeces, bendición. Porque Dios es fiel a su palabra, o en una dirección o en otra. Entonces, cuando tu fe te falla, lo que te está fallando es tu humanidad, no el Señor. Por eso dice que pongamos nuestros ojos en ¿quién? En Jesús, el autor y consumador de la fe. Sería muy diferente a que usted me diga, la verdad, ya no quiero creer en Dios y me largo. Ahí sí estarías en problema. Por eso, cuando David apunta, dice el necio en su corazón, no hay Dios. No el incrédulo, no el inconverso, no el necio. El necio es el que dice en su corazón, no hay Dios. Es decir, un necio es aquel majadero que quiere llevar la contraria porque quiere ver al mundo arder, quiere andar en bronca, quiere tener bronca con todo el mundo. Es este rebelde sin causa que le da la gana llevarle la contraria a la predicación del pastor, llevarle la contraria a la Biblia, renegar con Dios, quejarse, hablar, vociferar, gritar. Tenemos gente en la iglesia. Hay gente que viene a la iglesia. Aplauden, cantan, adoran y gritan y chiflan y se sientan y se paran y cuando lleguen a la casa por cualquier cosa comienzan a gritar un montón de babosadas y te miran, ay, ¿para qué seguir creyendo en Dios? Y pero aquí en la iglesia están con sus manitas levantadas, creo en ti, en lo que harás en mí. ¿Me explico? Dice el necio, en su corazón no hay Dios. Entonces, si usted le falla la fe, tranquilo que a todos nos ha fallado, mi hermano. Si fuera pecado, estaríamos pecando toditicos. Así que sigue adelante en el nombre de Jesús. Híjole, se nos hicieron las 9 en punto. Yo le voy a dar 5 minutos a partir de ya para que usted me anote si quiere anotarme algo mientras yo voy orando para terminar. Si usted quiere pasarme ahí un comentario, alguna anotación que usted quiera hacerla para traerla juntos a colación y comentarla y leerla, puede hacerlo con toda la libertad. Esto fue hablar de fe, pero con fe.
Mientras yo oro, hágame saber ahí sus comentarios y para leerlos, si usted lo gusta, si tiene en su corazón, le voy a dar unos, a ver que lleguen los primeros. Ya por haber llegado los primeros, ahí le hacemos la esperadita, y si no llegan los primeros de aquí a que termine de orar, entonces quedamos despedidos. Padre, yo te agradezco por esta noche maravillosa. Yo sé que ninguno de los que estamos aquí podemos decirnos que somos modelos terminados. Lo que sí sé es que todos los que estamos aquí tenemos momentos en que nuestra humanidad nos juega la mala pasada, nos traiciona nuestra propia carne, nuestra mente tan natural, nuestras emociones, ese egoísmo, esa vanagloria, Señor, esa inclinación que tenemos tan extraña de siempre llevar contraria a tu palabra, de siempre irnos por la tangente pretendiendo que podemos nosotros autosolventar las cosas, cuando la realidad es que entre más lo pensamos, más nos damos cuenta que tenemos que menguar. Y en lugar de creernos grandes hombres, deberíamos buscar ser más pequeños. Porque a más pequeños, mayor necesidad de depender de ti. Si gran hombre, ministro, llamado, un hombre del tamaño de Juan el Bautista pudo decir, es necesario que él crezca, pero también es necesario que yo mengue. Hoy hablamos de fe, pero con fe, creyendo que tú nos revestiste y nos has puesto una semilla de fe a cada uno en el corazón. Que podamos usarla y valorarla como el don más preciado, como una herramienta preciada que tú nos diste para poder caminar en este mundo que todos los días nos dice y nos habla todo lo contrario a lo que dice tu palabra. Por eso sin fe es imposible agradar. Por eso no podemos caminar con nuestra vista natural, sino caminar por fe. Como dice tu palabra, Moisés se sostuvo como viendo el invisible. Que esta noche tu palabra llegue tan profundo a nuestros corazones, que nos conmueva, Señor, que nos conmueva tu palabra. Que nunca dejemos de creer en ti. No importa si nuestra humanidad nos gana, no importa si nuestra carne nos traiciona, si nuestra mente se nos nubla, porque somos tan humanos que nos va a pasar. Pero, sabiendo que está tu Espíritu Santo dentro nuestro, queremos en medio de momentos de debilidad, sentir tu fortaleza para volver a levantar nuestra mirada y levantar nuestra mano para que tú la sostengas. En el nombre de Jesús, hoy volvemos a ver con nuestros ojos de fe a ti, el autor y consumador de la fe. Y como un niño que aprende a caminar, que extiende su mano para que sea levantado cuando tropezó, así hoy todos nosotros levantamos nuestras manos con nuestra mirada fija en ti, porque nuestra mirada será suficiente para que sepas que nos duele, que nos ha dolido las veces que nos hemos caído, que nos hemos hecho daño, que hay heridas sin sanar, que hay áreas no tratadas. Y con nuestra mirada te decimos, pero con todo y todo aquí estamos creyendo en lo que tú dijiste que traías para nosotros. En el nombre de Jesús de Nazaret. En el nombre de Jesús de Nazaret. En el nombre de Jesús. Que pasen muy buenas noches. Que el Señor los bendiga. Y recordemos lo que dijo David. Yo me acosté y dormí y desperté porque Jehová me sustentaba. Que tengan muy buena salud y un muy buen descanso. Que el Señor los bendiga, les amamos.